a trabajar, jóvenes. Recuerden que estamos terminando este capítulo 2 y que acabamos de ver en la clase de ayer, terminamos de ver lo que es el ciclo cardíaco con ese esquema de Wiggers, y lo único que necesito es que me digan si también pudimos analizar esta gráfica que se conoce como el diagrama de volumen y presión ventricular, que es una manera también de representar los cambios que se presentan a nivel precisamente de esas dos variables, de los volúmenes y, ¿verdad?, de las presiones del ventrículo, de cada ventrículo. En este caso, pues está representado el ventrículo izquierdo. Entonces, nos quedamos en esa porque si es así, entonces podemos avanzar al último punto, que sería referente a la regulación. Si ya estudiamos el ciclo cardíaco, que es el mecanismo, ¿verdad? El proceso que tiene muchos componentes para explicar la función de bomba del corazón, ahora tendríamos que entrar a esa última parte, que es de qué forma, qué mecanismos, qué tipos de control tiene nuestro organismo para la función de bomba del corazón. Entonces, ¿vimos ayer este esquema? Así es. Muy bien, entonces avanzamos. Déjenme nada más abrir este chat. Ernesto. Ah, qué bueno, Ernesto, que ya pudiste entrar. Gracias por avisarme. Estoy registrando tu asistencia. Muy bien, entonces vamos a avanzar a este tema que es el 2.5. Les voy a abrir la presentación para que se vea mejor, sobre todo porque aquí tenemos una figura que viene en uno de los libros más conocidos y más usados en cuanto a medicina interna se refiere, que es el texto de Harrison, el libro de Principios de Medicina Interna. El tema, jóvenes, de acuerdo al programa, pues corresponde a esto que estamos leyendo en la parte superior, en el recuadro superior a la izquierda, la regulación de la función de bomba del corazón. De acuerdo al programa, ¿verdad? Tenemos dos tipos de mecanismos que regulan la función de bomba del corazón, de los cuales, sin lugar a dudas, que tiene el programa y que vamos a trabajar primero y que corresponde al llamado a la llamada autorregulación de la función de bomba del corazón, o también regulación local intrínseca de la función de bomba del corazón, es la más importante. El segundo tipo de control que tiene la función de bomba del corazón, pues lo vamos a trabajar con esta otra. Como cualquier víscera, pues el corazón sabemos ya que está inervado. Es más, ya hasta sabemos cómo controla tanto la inervación por los nervios simpáticos y los nervios vagos, parasimpáticos, la actividad de corazón, porque fue un ejemplo que lo manejamos en la unidad 3. Y entonces tenemos que revisar primero este mecanismo de autorregulación o regulación local intrínseca, porque es el más importante. Es el más importante, que les hizo ganar el premio Nobel a Frank y Starling, fíjense. Entonces, si nosotros observamos, ¿verdad?, en los recuadros, como yo les estoy presentando el mecanismo, es utilizando este organizador gráfico, este instrumento de aprendizaje, ¿verdad?, que resulta muy útil en fisiología para estudiar la secuencia ordenada de cada paso que tiene un mecanismo y de manera ordenada. Entonces, vamos a empezar con la ley de Frank y Starling. Tenemos que cuidar la ortografía, ¿verdad? Es Frank, no es con CK, nada más K. Y Starling, no es Starling, no se le antepone la letra E. Es Frank y Starling. Y entonces la ley nos dice, ¿verdad?, que un corazón sano, ahí no dice, pero a eso es lo que debo de circunscribir. Un corazón sano dentro de límites fisiológicos es capaz de bombear
el volumen de sangre que recibe como retorno venoso. Si nosotros sabemos que el parámetro que mide esa capacidad de bomba del corazón y que por eso lo tuvimos que incluir aquí en el tema 243. Si nosotros sabemos que precisamente esta variable, el gasto cardíaco, junto con fracción de eyección, pero en este caso utilizamos, lo que tenemos que utilizar es gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco, recuerden que es, junto con fracción de eyección, las dos pruebas estándar de oro para en clínica valorar la función de bomba del corazón, para que podamos corroborar si el corazón tiene una eficacia normal como bomba o si lamentablemente en ese paciente la eficacia del corazón ha disminuido. Entonces es un corazón hipoeficaz, que claro, eso se correlaciona con la insuficiencia cardíaca. O al revés, ¿verdad? Nos envían a los integrantes de un equipo, de algún deporte o de atletismo, para que evaluemos su función de bomba y entonces, si ya han tenido esos jóvenes, esos niños, entrenamiento deportivo, ¿verdad? Si han tenido trabajo en el gimnasio, seguramente el resultado pues, va a ser un corazón hipereficaz. Si son simples mortales como yo, ¿verdad? Que obviamente no tenemos entrenamiento profesional, bueno, pues al menos a lo que aspiramos es a tener un corazón eficaz. Y el corazón eficaz significa que tiene una actividad de bomba normal y por lo tanto si a cualquier persona en esas condiciones le medimos el gasto cardíaco, el resultado va a ser el normal. El que ya sabemos de 5 a 6 litros por minuto y que por eso gasto cardíaco, el sinónimo que tiene es volumen minuto. ¿Qué me está diciendo Frankie Starling? Para que vayamos relacionando la ley con lo que es gasto cardíaco. Me está diciendo, en límites fisiológicos, el corazón sano es capaz de bombear el volumen de sangre que recibe. Y entonces yo de ahí puedo hacer una inferencia, puedo sacar una conclusión. Y la conclusión es, ¿por qué en condiciones basales, en una persona adulta sana, la capacidad de bombeo medida por gasto cardíaco es entre 5 y 6 litros? ¿Por qué no es 4? ¿Por qué no es 7? U otra cifra. Y la respuesta está ahí. Porque el corazón, si bombea en condiciones basales como gasto cardíaco 5 a 6 litros, es porque eso mismo está recibiendo el corazón como retorno venoso en su aurícula derecha. Recuerden que este parámetro retorno venoso es eso, la sangre que regresa al corazón procedente de las dos venas cavas. Yo no le puedo llamar retorno venoso a la sangre que regresa a la aurícula derecha o que llega a la aurícula derecha procedente de las pulmonares. No le puedo decir. Por definición, ¿verdad? Así como gasto cardíaco se refiere a la actividad del ventrículo izquierdo, por definición, retorno venoso es la sangre, el volumen de sangre que regresa procedente de todo el organismo por las dos venas cavas, superior e inferior, a la aurícula derecha. Y fíjense entonces, ¿verdad?, cómo la ley de Frankie Starling te dice, si en condiciones basales tu gasto cardíaco es 5 a 6 litros por minuto, si eres una persona adulta, es porque tu retorno venoso tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene función de almacenamiento, jóvenes. Si tuviera función de almacenamiento, entonces, ¿cómo sería la situación? Pues cuando el retorno venoso aumentara por arriba de los 6 litros, imagínense una persona que reciba como retorno venoso 7 litros por minuto. Y si el corazón tuviera función de almacenamiento, entonces en condiciones basales nada más bombearía 5 a 6. O sea, vamos a poner el límite superior 6. ¿Qué pasaría con ese litro extra que recibió? Pues lo tendrían que almacenar las cavidades del corazón y eso no ocurre. Un corazón sano
no almacena, no tiene función. Quizá pudiera alguien pensar, bueno, ¿y el volumen residual, el telesistólico? Pues es que tiene un valor tan pequeño. Imagínense 40, 50 mililitros que no se consideran que sea una función, ¿verdad? Importante de almacenamiento. No. Y entonces, ¿cómo se desarrolla el mecanismo de Frank y Starling? Vamos a revisar el mecanismo en todo su desarrollo con el diagrama de flujo. Para jóvenes poderlo revisar, primero tenemos que introducir dos nuevas variables en la fisiología cardíaca que no las hemos mencionado hasta ahorita. Entonces, antes del diagrama de flujo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que está escrito ahí en color verde. Y si leen la palabra, dice precarga. Y si nos vamos a la figura del texto de Harrison, ahí tienen la referencia, por si la quieren localizar, ¿verdad? Yo tengo el texto de Harrison, pero yo la bajé también de internet, ¿verdad? Ahí está, Principios de Medicina Interna. No es una edición reciente, pero esa figura se sigue reproduciendo, ¿sí? Entonces, vean, precarga. ¿En dónde está esa variable? Pues el texto está en inglés. Entonces, pues la palabra precarga debe de estar en inglés. Entonces, búsquenla, jóvenes, porque además de que tenemos que conocer que esa es una variable de la fisiología cardíaca, la precarga, tenemos que saber a qué corresponde, o sea, qué es la precarga. Así como supimos qué es la fracción de eyección, qué es el gasto cardíaco, qué es el retorno venoso, qué es la precarga. Y resulta que, pues en la figura está, ¿verdad? Ahí está que la precarga corresponde al volumen al final de la diástole. Nosotros le conocimos como volumen telediastólico. Por eso es que ahí está puesto precarga es igual al volumen telediastólico. Esa es la precarga. ¿Cómo nos le explican los libros? Pues nos dicen, ¿verdad?, que es esa precarga la que genera una distensión, un estiramiento, ¿verdad?, normal, cuando el volumen de llenado es el normal, sobre el cual los ventrículos van a iniciar la sístole. Esa es la precarga. Y fíjense que si hay precarga es porque la otra variable es la poscarga. No está aquí. Si la quieren buscar, pues no va a estar, ¿verdad? La poscarga, porque aquí no está relacionado este mecanismo. Este mecanismo está relacionado con la precarga. Y fíjense ahora qué es la poscarga. No sé si alguien de ustedes ya conozca esta variable y nos quiera decir, así como cuando hablamos de precarga, esta corresponde al volumen de llenado, al telediastólico, al volumen al final de la diástole. La poscarga, ¿a qué corresponde, jóvenes? No sé si alguien ya conoce esta variable. Y bueno, la poscarga corresponde a ver, Carla, Daniela, te oímos. Sí, doctora, yo había leído que la poscarga se refiere a la presión de la aorta que sale del ventrículo y que eso también es igual a la resistencia vascular periférica. Eso es importante, jóvenes. La poscarga se le llama así porque en su concepto, en su, dijéramos, explicación, corresponde a la presión arterial diastólica de la aorta para el ventrículo izquierdo, pero de la pulmonar para el ventrículo derecho. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que hay enorme diferencia entre el valor normal de la PAD de la aorta y la PAD de la pulmonar. Y fíjense cómo se maneja. La poscarga, jóvenes, pues se entiende como la presión que cada ventrículo tiene que vencer, tiene que rebasar para poderse vaciar. Y si eso lo queremos completar
con nuestro 1000 veces nombrado esquema de Wiggers, vuelvan a ver, jóvenes, en qué momento los ventrículos realizan el trabajo para vencer a la poscarga. Si a mí me preguntan eso, ¿cuál es mi respuesta? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿En qué momento del ciclo cardíaco, en qué periodo y en qué fase los ventrículos realizan el trabajo para vencer la poscarga? ¿Cuál es la respuesta? Chirel, te oímos. Sería en el periodo de sístole, específicamente durante la contracción isovolumétrica, ¿no, doctora? Así es. Así es. ¿Por qué, jóvenes? Vuelvo a repetirlo. La poscarga corresponde a la presión arterial diastólica de la aorta para el ventrículo izquierdo, de la pulmonar para el ventrículo derecho, de tal manera, jóvenes, que si a mí me dicen, ¿cuál es el valor de la poscarga del ventrículo izquierdo? ¿Cuál es mi respuesta? Uy, yo pensaba que 10 iban a levantar la mano. No es pregunta capciosa. Vuelvo a repetir. La poscarga corresponde a la presión arterial diastólica. Para el ventrículo izquierdo es la presión arterial diastólica de la aorta. A ver, Arturo, te oímos. Para el ventrículo izquierdo sería de entre 110 y 120 milímetros de mercurio. ¿Te quedas con esa respuesta o lo quieres pensar un poquito? Fíjense otra vez. Poscarga corresponde a la presión arterial diastólica de la aorta y de la pulmonar. Es decir, la PAD. Entonces, a ver, Mestli acaba de levantar la mano. Sí, doctora, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho, Mestli. ¿Sería de 80 milímetros de mercurio? Sí, ¿verdad? Y si manejamos el rango, pues 70-80. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la presión arterial diastólica. Y recuerden que esa cifra, la diastólica, es la que los ventrículos deben rebasar para poder abrir la válvula arterial y poderse vaciar. Y eso va a ocurrir al final de la fase de la contracción isovolumétrica, en el periodo de sístole, obviamente. O lo que es lo mismo, al inicio de la fase de la eyección rápida. A mí me da mucho gusto, muchísimo gusto, porque hay un mayor aprendizaje. Estoy abriendo un paréntesis. Cuando ustedes participan y la respuesta no es la correcta. Porque jóvenes está demostrado, y no nada más en los seres humanos, en los animales. Los organismos, los seres vivos, aprendemos más de los errores que de los aciertos. Por eso quien en todo el curso ha querido utilizar la clase, que para eso es, la clase es para ustedes, ¿verdad? Para participar. Y si me equivoco, pues qué bueno que me equivoqué, porque me voy a equivocar en la clase. Y seguramente como aprendo mejor, no me voy a ir a equivocar en el examen, que es lo primero que tengo enfrente. Voy a aprender mejor y entonces no me voy a equivocar en mi curso de fisiopatología porque lo voy a aprender significativamente en la memoria a largo plazo. Lo voy a utilizar en farmacología, en toda mi clínica, en cuarto año en mi curso de cardiología. Imagínate que no te das la oportunidad. Ay, no voy a participar. ¿Qué va a decir esta doctora? Que diga misa, como dice la expresión popular. Que diga lo que diga. Esta maestra no va además a decir eso, ¿verdad? De hecho, tomen en cuenta, ¿verdad? Eso, el equivocarse es lo que llamamos la prueba del ensayo y el error. Qué bueno que nos equivoquemos para poder seguir aprendiendo. Pues imagínense que ya todo lo supiéramos,
Pues entonces, ¿para qué estoy yo aquí con ustedes, verdad? En la clase. Imagínense. Entonces, por eso, la respuesta que aportó Arturo ahorita de 110, 120, fue una excelente respuesta. Si ustedes no la aprovechan para ustedes mismos, a lo mejor habían pensado igual que Arturo, ¿verdad? 110, 120. Ahorita, con la aportación de Mesli, no, corrijo, porque 110, 120 es la sistólica. Si eso lo ocupo para aprender desde la clase, por supuesto que no te vas a equivocar, ni en el examen, ni en fisiopatología, ni en introducción a la clínica, ni en farmacología, ni en cardiología. No, que no me quiero dar la oportunidad de equivocarme. Híjola, qué aburrido. Fíjense hasta eso. Quienes somos obsesivos compulsivos, perfeccionistas, y para mí solo cuentan los 10, a lo mejor un 9, pero no me hace feliz. Puro 10. Híjole, jóvenes, eso ocasiona mucho sufrimiento en la vida. El perfeccionismo es algo que debemos de controlarlo, así como el estrés. Es bueno si es algo que me motiva a ser mejor en todo, cada vez. Pero si es mi objetivo final, ¿verdad? Que yo no tenga ningún error y que no me equivoque, ¡qué barbaridad! Nada más hay que voltear atrás a nuestros años anteriores, y ustedes que están tan jóvenes, todos los que le queda por enfrente, ¡qué sufrimiento! Porque te impide el perfeccionismo disfrutar de los pequeños logros. Me equivoqué, qué bueno que me equivoqué. Para eso era el momento, para equivocarme. Que me equivoqué en el examen. Oye, no hagas un drama. Es un examen que te está preparando para que el día de mañana no te equivoques con el paciente. Ay, sí, preocúpate. En el examen, pues no pasa que en lugar de 10 saques 9. En lugar de 7, pues a lo mejor 6. Pero es un aprendizaje, es un aprendizaje. Y hay que aprender a utilizar el ensayo y el error, no hay que descalificarlo, ¿verdad? Al contrario, hay que utilizarlo. Entonces, estábamos en esto y ya concluimos, ¿verdad? La poscarga corresponde a la presión arterial diastólica para el ventrículo izquierdo, es la de la aorta. 70, 80 milímetros de mercurio. Para el ventrículo derecho, pues es el de la pulmonar. Y ahí dijimos que es 10 veces menor, 8 a 10 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se explica eso de la poscarga? Pues es la presión que los ventrículos, cada uno, ¿verdad? Debe desarrollar, debe rebasar, superar para poderse vaciar. Fíjense la pregunta de aplicación última. Si un paciente desarrolla hipertensión arterial, que es muy común, acuérdense, hipertensión arterial, diabetes mellitus, son enfermedades crónicas muy frecuentes. ¿Qué diríamos de cómo manejan esos pacientes la poscarga? ¿Qué le pasa a la poscarga a un paciente con hipertensión arterial sistémica? Porque puede haber hipertensión pulmonar también. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? ¿Cómo cambia la poscarga en un paciente con hipertensión arterial sistémica? Esa es la aplicación de esta variable. ¿O no cambia? Sigue igual. Sara, te oímos, y Arturo, a ustedes dos. A ver, Sara, ¿qué nos dices? ¿Aumenta, doctora? Aumenta es tu respuesta. Tú, Arturo, ¿qué nos puedes comentar? Sí, también iba a mencionar que aumenta, doctora, y por lo tanto se requiere una mayor fuerza para vencerla. Y fíjate qué importante complemento, ¿verdad? Porque si solo nos quedamos, ¿verdad? Sara contestó correctamente. Un paciente que desarrolle hipertensión arterial sistémica, por supuesto que está aumentando la poscarga del ventrículo izquierdo. Si el paciente desarrolla hipertensión pulmonar, pues aumenta la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Y fíjense la conclusión
La conclusión, pues, es lo que nos acaba de decir ahorita Arturo. Cuando la poscarga está aumentada por hipertensión arterial, la sistémica, la pulmonar, claro está que el trabajo del ventrículo, el que tenga aumentada su poscarga, tiene que aumentar, jóvenes. Tiene que aumentar. Porque si un paciente, en lugar de tener 70, 80 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, tiene 100, fíjense, subió 20 milímetros de mercurio. Y así haya subido a 90, cualquier cifra por arriba de 80. Estamos hablando de adulto joven, ¿sí? Si la presión diastólica sube a más de 80, 90, 100, 110, pues ¿en qué se traduce, jóvenes? Imagínense si de por sí el pobre ventrículo tenía que generar una presión mayor a 70, a 80, ahora con esa hipertensión tiene que aumentar su fuerza de contracción para seguirse vaciando. No sé si ustedes han oído hablar, a la larga, jóvenes, si la presión arterial no se controla con el tratamiento integral que debe de tener, que no nada más son fármacos, ¿verdad? Sino que es estilo de vida, es recuperación del peso ideal, es actividad física, es una dieta en donde le bajemos muchas rayitas al consumo de sal. Y más en nuestra deliciosa gastronomía oaxaqueña, todo está salado. Desde el piedrazo, ¿verdad? Hasta el tasajo, la cecina, el chorizo, la memela, el asiento, el queso, el quesillo, todo está salado, excesivamente salado. Un piedrazo, pues es una bolsita, ¿verdad? De sal. El proceso de conservación, de preparación del tasajo y la cecina, pues es salado. Y todavía, ¿verdad? La salsa, los frijoles, lo que le pongamos, está también salado. Entonces, todo eso, fármacos, a veces no se controla la presión, bajando de peso, recuperando el peso ideal, bajando el consumo de sodio. Tenemos que usar fármacos, ¿verdad? Y entonces, fíjense por qué. Porque si dejamos esa hipertensión, pues imagínense que el ventrículo, para poder generar más de 90, más de 100, de 110 de presión, va a tener que hipertrofiarse. Y por eso se genera la cardiopatía hipertensiva, que es un riesgo para el corazón. Es un riesgo. Puede hacerlo a la larga, pues caer en insuficiencia cardíaca. Y el paciente puede fallecer por eso, ¿sí? Entonces, jóvenes, nos regresamos aquí para terminar esto de la ley de Frank-Starling. Ahora sí podemos ver ese diagrama de flujo. ¿Cómo inicia el mecanismo de la ley de Frank-Starling? Con lo que tiene el diagrama de flujo. Y nos dice, cuando la flecha va para arriba, ya sabemos que es aumento. Si la flecha va para abajo, es disminución. Entonces nos dice, cuando aumente el retorno venoso, RV le vamos a llamar, obviamente va a aumentar la poscarga. ¿Qué quiere decir? Los ventrículos pues se van a llenar de más de 120. Va a aumentar el volumen telediastólico. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues si los ventrículos reciben más sangre porque aumentó el retorno venoso, se van a estirar más. Por eso dice ahí mayor estiramiento del miocardio ventricular. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Lo que identificaron Frank y Starling, que les hizo ganar el premio Nobel, es que cuando los miocitos del miocardio ventricular se estiran, se distienden más porque aumentó la precarga, aumentó el volumen telediastólico, la respuesta de los miocitos es aumentar el inotropismo. Todos ahorita debemos de saber ya, sin lugar a dudas, que el inotropismo se refiere a la fuerza de contracción, la intensidad o potencia de la contracción. Y entonces, si los ventrículos recibieron más volumen, se distendieron más, por supuesto que tienen que contraerse con mayor intensidad, porque vean ¿qué genera eso? Mayor volumen sistólico. Entonces, como si los ventrículos dijeran,
Me llenaste más, yo no tengo función de almacenamiento, yo tengo que impulsar ese exceso que me mandaste. Me mandaste más de 120, me llenaste con 130, 140, 150, a volar. Yo te tengo que impulsar sangre, porque yo no tengo función de almacenamiento. Por eso tiene que aumentar el volumen sistólico. Normalmente, ya lo vimos, es de 70 a 80 mililitros, pero eso, si el volumen de llenado, el telediastólico, son 110 a 120, que ahora se llenó el ventrículo con 150, tiene que quedar un volumen residual normal de 40 a 50 mililitros, maneja 50. Si el BTD fue de 150, para que quede el volumen telesistólico, el residual, en 50, pues no va a ser posible si bombea 70-80, porque quedaría un remanente ahí. Va a tener que aumentar a 100. Y finalmente, ¿cómo termina este mecanismo? Pues si aumenta el volumen sistólico, claro que va a aumentar el gasto cardíaco. Claro. ¿Y por qué claro? Regresa a tu ecuación de gasto cardíaco que ya manejamos. Si nosotros observamos los extremos del diagrama de flujo, jóvenes, vean, Frank y Starling lo que están diciendo es, ¿verdad? En límites fisiológicos, en un corazón sano, si aumenta el retorno venoso, no hay ningún problema. El corazón va a aumentar sus ventrículos, su inotropismo y va a bombear más, aumentando el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Eso es lo que aporta la ley de Frank y Starling y es el mecanismo más importante para regular la función de bomba del corazón. ¿Cuál es el otro? El otro mecanismo, pues lo vemos rápido porque ya nada más nos quedan 3 minutos de clase, pero para no partirlo. El otro es un reflejo local. Se le denomina de la aurícula derecha porque es en esta cavidad donde ocurre, pero también se llama el reflejo de Bainbridge porque fue quien lo identificó. Ahí está escrito, ¿verdad? Y lo encuentran en su capítulo 9 de Guyton. Ahora fíjense cómo ocurre este mecanismo. Empieza igual que Frank y Starling. Empieza diciendo, si aumenta el retorno venoso, hagan caso omiso de donde dice precarga, por favor. Lo que sucede es que yo, igual que ustedes, ¿verdad? Hacemos un copy-paste y copié el recuadro de arriba y olvidé eliminar eso. Aquí no va a funcionar, en este reflejo no va a funcionar lo de la precarga. En todo caso, quítenle eso de precarga y pónganle que este es un mecanismo complementario al de la ley de Frank y Starling. Eso sí es cierto. El reflejo de la aurícula derecha es un mecanismo complementario al de Frank y Starling. Y entonces, ¿por qué? Porque miren, si se llama de la aurícula derecha, obviamente significa que la aurícula derecha va a ser el sitio donde se desarrolla el mecanismo. Y resulta que precarga, pues precarga es el volumen telediastólico y el volumen telediastólico es de ventrículo, no es de aurícula. Entonces quiten eso de precarga y pongan ahí mecanismo complementario de ley de Frank y Starling, ¿sí? Entonces vamos a terminar en este último minuto, ¿sí? ¿Aumenta el retorno venoso? Pues la que se estira es la aurícula derecha. Pues de hecho es la primera que se estira. En el mecanismo de Frank Starling, claro que se estira la aurícula derecha porque pues es la que va a pasar la sangre al resto de las cavidades. ¿Y qué sucede? Tenemos que recordar que ahí está el nodo SA, que es el marcapaso. Y cuando se estire más la aurícula derecha, acuérdense que la localización del nodo es precisamente en la parte superior de la aurícula, entre los dos orificios de la cava superior y la cava inferior. Y entonces, pues se va a estirar. El nodo es también músculo, acuérdense, están las células marcapaso. Y cuando esto se estira, esta estructura del marcapaso, se excita más. Entonces ahí está puesto lo que va a aumentar este reflejo, no es el inotropismo, es el cronotropismo. Quiere decir que en lugar de la frecuencia cardíaca basal de 70-80, pues va a haber mayor frecuencia cardíaca.
Muy bien, jóvenes, no les quiero robar más tiempo. En 2, 3 minutos acabamos. ¿Me habilita? Ya puedo compartir pantalla. Gracias, Lili. Ok, entonces aquí estamos, jóvenes, para terminar. Estamos viendo el segundo mecanismo de la autorregulación o regulación local intrínseca de la función de bomba del corazón. Y decimos reflejo de la aurícula derecha. Y entonces, el reflejo de Bembridge inicia igual que Frankie Starling, cuando aumenta el retorno venoso, pero ahora el reflejo es a nivel de la aurícula derecha. Se estira más la aurícula derecha y como ahí está el nodo SA con sus células marcapasos, sus células P, estas células al estirarse aumentan su excitabilidad. Y por eso la respuesta de este reflejo no es mayor inotropismo, es mayor cronotropismo, lo cual se traduce en que aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, va a haber taquicardia, más de 80 por minuto, y finalmente, pues el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Pues como ejercicio en este tema, ustedes escriban la fórmula de gasto cardíaco. Yo no se las puse, ¿por qué? Porque ya la habíamos visto aquí. Recuerden que en el tema 243 les dije de una vez vamos a poner a estudiar gasto cardíaco porque lo vamos a ocupar. Vean cómo gasto cardíaco, las dos variables que lo determinan, que lo afectan, que calculan su valor, es frecuencia cardíaca. Cronotropismo es el que determina, es la propiedad del miocardio que determina la frecuencia cardíaca. Inotropismo es la fuerza de contracción, es quien determina el volumen sistólico. Entonces vean aquí en la ecuación, si aumenta el retorno venoso, el gasto cardíaco va a aumentar. ¿A qué valor? Al mismo aumento que tuvo retorno venoso. Si retorno venoso aumentó a 7 litros, gasto cardíaco va a tener que ser 7 litros. ¿Cómo se va a lograr? El reflejo de la aurícula derecha va a aumentar la frecuencia cardíaca. El mecanismo de la ley de Frank y Starling va a aumentar el volumen sistólico. Va a aumentar. Y entonces, de esa manera, lo que el corazón recibe va a ser lo mismo que el corazón bombea. Va a ser lo mismo. ¿Cuál es la capacidad de bombeo que tiene un corazón sano? Pues eso está en estas gráficas. Aquí, no, ¿dónde están las gráficas? A ver. En esta, ¿verdad? Y aquí nos vamos a quedar para ya no partir la clase. En estas gráficas son de Guyton, miren, es la figura 14. Y la del lado derecho es también de Guyton, ¿verdad? Vean ahí, dice modificada de Guyton, ¿sí? Figura 20-5. Entonces vean cómo se va a modificar. Del lado derecho dice normal, la curva verde. Y ahí yo tengo que interpretar. ¿Qué interpretar qué? ¿Qué valor hemos dicho que tiene el gasto cardíaco basal en una persona adulta? 5 a 6 litros. Bueno, ahí está tu escala en la línea vertical. Ahí está el valor 5. Corre tu flecha, ¿verdad? Y fíjate en donde esa flecha toque la curva verde, bájala para que veas qué valor, con qué valor de presión de la aurícula derecha se logra ese gasto cardíaco. Y dice ahí 0, porque ese es el valor normal de la presión. Esa presión que se desarrolla en la aurícula derecha, en el sitio de desembocadura de las venas cavas, es una de las presiones venosas muy utilizada en clínica que se llama PVC. P de presión, son letras mayúsculas. V de venosa y la C es V central. Presión venosa central, ¿verdad? Y entonces, pues retomamos la clase mañana, no en esto, pero sí en nada más para que lo vean. El otro mecanismo es la regulación nerviosa, el control nervioso de la función del corazón. Gracias, jóvenes, que tengan buena tarde, cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Cuídese. Bien.